Muy buenas noches, nos alegra estar acá una vez más con nuestro tiempo de ICAS en casa, saludando a todos los que se están conectando en este momento y a los que se van a conectar a lo largo de la transmisión. Saludamos a Freddy e Hilda allí en los Estados Unidos y esperamos que este tiempo sea especial. Uy, los de el extranjero empezaron de primera, señorita Dioselina Huesa, Pochita, Dios te bendiga, qué bueno tenerte acá en primera fila con todos los de que están mirando. Por ahí vi también a Luis Hernando, me imagino que está con Dianita y con toda la familia. Saludamos a Efren y Amparito también, nos alegra mucho que estén conectados. Don Álvaro Marín, también Alvarito, qué bueno tenerlo acá y qué bueno que esté conectado en esta noche. Creo y espero que estés con Doña Aleja, que estés con Santi, con Mateo, y que podamos disfrutar de esta noche, de la palabra que Dios tiene para nosotros y que sea un tiempo muy especial. Jonales Incapié también se está conectando, está entrando a esta transmisión, así que nos alegra mucho. Y como les digo, esperamos que más personas se conecten y que sigamos con el tema que hemos trabajado para esta noche y todo lo que el Señor nos quiere hablar en este momento, ¿de acuerdo? Así que estamos ya ajustando, tenemos 9 personas conectadas, creo que se van a conectar más personas a lo largo de este tiempo, así que les damos la bienvenida y entonces abrimos la imagen para saludarlos, para bendecirlos. Aquí estamos como todas las noches para poder tener este tiempo de bendición y quiero orar para iniciar este tema. Hoy no vamos a tener alabanza porque recuerde que ayer no hice preguntas, ayer arranqué con el tema porque quería que en estos 3 aspectos que vamos a estar mirando a lo largo de esta semana podamos hacer las preguntas pertinentes para que usted reciba lo que Dios quiere darle. Entonces vamos a orar, ¿les parece? Padre del cielo, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos, Señor, en tu nombre, de poderte adorar, de poderte bendecir, de poder exaltar tu nombre y de poderte dar a ti toda la gloria y toda la honra. Te pedimos, Dios del cielo, que seas tú mismo ministrando a nuestros corazones y que la palabra que traemos en esta noche sea de edificación a nuestras vidas y que podamos ser fortalecidos en ella conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Saludamos a Julie allí en Australia, también nos alegra tenerte en este momento con nosotros, a Carelis y a Lucy Huesa. Entonces vamos a dar inicio a este tiempo de bendición. Y bueno, ayer empezamos a hablar, les decía que como empezamos este año de fundamento y ya estamos finalizando, vamos a decir, bueno, necesitamos entender que ese fundamento se tiene que aplicar para el año entrante. Y ayer hablábamos que el fundamento no era la iglesia, que el fundamento no era un pastor, que el fundamento no era un líder cristiano, que el fundamento no es un grupo de alabanza, que fallamos cuando colocamos nuestra mirada en las personas, sino que el fundamento realmente sobre lo que está basada nuestra fe es sobre Cristo. Y decíamos que entonces, pensando o entendiendo eso, en ese fundamento, teníamos que esforzarnos en cuidar ese fundamento, deleitarnos en cuidar ese fundamento, en amar o en tener delicia en ese fundamento, pero también en permitir que ese fundamento fuera el que nos guiara. Y hoy vamos a tocar el primer aspecto, así que el título de esta noche de la enseñanza es: esfuérzate en cuidar el fundamento. Esfuérzate en cuidar el fundamento. Nos alegra mucho todas las personas que se están conectando en este momento y que están listas para recibir esta palabra. Mi doctora Cata, qué bueno tenerte. Margarita Contreras, Alejandra Marín, Esperanza, Lucy, y espero que todos participen también hoy de las respuestas porque creo que son bien importantes. Y vamos con nuestra primera pregunta, y es: ¿qué o quién es el fundamento y por qué es tan importante? ¿Qué o quién es el fundamento y por qué es tan importante? Entonces sí, fundamento, la base, edificamos, listo, pero ¿qué o quién? ¿Qué es el fundamento realmente? ¿Cómo perciben ustedes el fundamento y por qué creen que es tan importante? Y acá es donde yo quiero empezar a desarrollar el tema, pero mientras que yo lo desarrollo, quiero que ustedes también vayan contestando lo que van entendiendo. Mi nani, Nancy Janet Rodríguez, qué bueno tenerte también. A Estelita allí en Estados Unidos, qué bueno también tenerlos. Y hoy quiero invitar a todos realmente que podamos empezar a contestar. No importa que usted tenga que salirse para contestar y volver a entrar, pero quiero que todos digamos qué o quién es el fundamento y por qué es tan importante. Entonces,
Terminando este año y hablando del único y verdadero fundamento en el que descansa nuestra fe, que es Jesucristo, quiero reafirmarlo. ¿Por qué? Porque necesariamente la madurez de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, la fortaleza de la iglesia está en ese fundamento. O sea, si no iniciamos desde ahí, empezaremos con falencias, con vacíos, con situaciones difíciles. Ayer, cuando yo hablaba acerca de que no es el pastor o no es la iglesia o no es un líder o no es un grupo de alabanza, es porque a veces nosotros somos muy emocionales y entonces nos enamoramos de las personas, o nos enamoramos del ministerio que estamos desarrollando, o nos enamoramos del lugar al que estamos asistiendo, o nos enamoramos del grupo de alabanza de moda. Y yo decía ayer, no está mal el honrar el lugar donde estamos, el honrar a nuestros pastores, el reconocer un ministerio de alabanza o todo esto. No es pecado hacerlo, pero sí empezamos a fallar cuando, sin darnos cuenta, diciendo que alabamos a Dios, la verdad es que lo que nos mueve es o una persona o un lugar o un ministerio o un grupo. El fundamento tiene que ser Cristo. Y cuando yo leo el Evangelio de Juan, que es el evangelio que es escrito de una manera universal, es a la iglesia en todo el mundo, a mí me llama la atención que Juan, a diferencia de por ejemplo, de Mateo y de Lucas, que empiezan hablando del nacimiento de Jesús y de todo lo que sucedió y del pesebre, de lo que hablábamos el domingo, él empieza de una vez como al grano. Juan empieza de una vez sentando las bases de quién es Cristo. Y entonces en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, la palabra dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que de inmediato este hombre coloca la situación en cuanto a lo que tenemos que entender. Coloca la situación en cuanto a lo que tenemos que ver, a lo que tenemos que hablar, a lo que debe haber en nuestro corazón, y es entender el fundamento, que es Cristo. Pero a la vez que Cristo es el fundamento, Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Por lo tanto, si decimos que el fundamento es Cristo y decimos que el fundamento es la palabra, estamos hablando de exactamente lo mismo. Porque Cristo es la palabra de Dios, es lo que Dios ha dado vida. Y resulta que acá es donde viene la administración a lo que yo quiero. Y yo quiero que usted lo entienda de esa manera. Nunca un milagro transformará tu vida. Nunca el desarrollar un ministerio transformará tu vida. Nunca un grupo de alabanza transformará tu vida. Puede ayudar, puede inquietar, puede llevarte a algo, pero lo que realmente cambia tu vida es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es el mismo Cristo que está reflejada en cada página de la Biblia, que está reflejada en cada sección, en cada parte, en cada libro poético, histórico, profético, evangelio, carta, lo que sea el libro que tú leas, en ellos está reflejado Cristo. Por eso es tan importante no olvidarnos de la palabra y fundamentar toda nuestra enseñanza en la palabra. A mí me impacta cuando Pablo decía que él, aunque tenía mucha sabiduría y aunque tenía mucho conocimiento, dijo: yo no he querido venir con mi conocimiento humano a descrestarlos a ustedes con mi sabiduría, sino más bien me he alejado de ese conocimiento para predicar solamente Cristo. Y predicar solamente Cristo es predicar solamente la palabra. Así que nos habla de esa capacidad. Y entonces yo pensaba, preparando la enseñanza de esta noche, cuando en Oseas nos dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, entonces yo podría entender lo mismo, que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, quiere decir que el pueblo fue destruido porque le faltó fundamento. Y si el pueblo fue destruido porque le faltó fundamento, es porque el pueblo no tenía palabra. Y es como cuando tú empiezas a edificar sobre el aire. Todas las edificaciones, hemos hablado, necesitan un fundamento, necesita colocarse unas bases fuertes abajo. Pero si tú solamente levantas paredes y empiezas a construir de esa manera, pues resulta que va a ser algo endeble, algo que en algún momento, en el menor movimiento o soplo del viento o qué sé yo, una lluvia o lo que sea, va a caer al piso. Y acá es donde tenemos que entender que cuando no tenemos el conocimiento,
cuando no cuidamos, cuando no nos esforzamos por cuidar ese conocimiento, vamos a caer. Y vuelve a la realidad de lo importante que es la palabra y de lo importante que es nosotros estar caminando en ella, ¿de acuerdo? Por eso, esa es la pregunta que tenemos. Y bueno, no estoy viendo sus respuestas, así que les invito a que empecemos a responder qué es lo que pensamos con respecto a esa palabra, a lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Entonces, un grave error en el que cometemos como cristianos es querer nosotros aplicar nuestros pensamientos a la palabra. Y yo voy a hablarle de errores que a veces vemos en predicadores y predicadores reconocidos. Y es cuando yo de pronto tengo un pensamiento, o cuando yo quiero desarrollar una forma de pensamiento mía, y entonces yo le coloco a esa forma de pensamiento mío unas características, y entonces busco en la Biblia qué versículos se aplican a ese pensamiento mío. Porque entonces yo estoy primero doblegando la palabra, estoy torciendo la palabra, estoy sacando los textos del contexto original y estoy queriendo que la Biblia hable lo que a mí me parece que debe hablar, lo que yo creo que debe hablar, pero asimismo estoy permitiendo o estoy impidiendo mejor que la palabra sea la que me ministre. Y entonces yo simplemente estoy autoengañándome porque estoy justificando mi propia forma de pensamiento, mi propia forma de actuar con lo que la palabra dice. Lo que yo debería hacer es cuidar, que es lo que estamos hablando, el fundamento, esforzarme en cuidar el fundamento. Y esto es desprenderme de mi pensamiento, desprenderme de mi criterio, desprenderme aún de mi cultura y entender qué es lo que quiere la palabra. ¿Por qué fallamos muchos de nosotros? Porque prima nuestra cultura, prima nuestro entendimiento, prima lo que yo creo, lo que yo me imagino, lo que yo creo que debería ser lo correcto sobre lo que dice la palabra. Y entonces justifico. Pero cuando yo voy a la palabra realmente viene y me confronta. La palabra viene y me cambia. Y creo que lo colocaba ayer con un ejemplo. Pero la verdadera transformación de una sociedad se produce cuando los miembros de esa sociedad son transformados. O sea, si yo como individuo conozco a Cristo, pero sigo siendo el mismo que era cuando no conocía a Cristo, no tengo un fundamento. Tengo una religión, digo que soy cristiano, pero no tengo un fundamento. Pero cuando yo tenía una forma de vida sin conocer a Cristo, vengo y conozco a Cristo y la palabra cambia en mí pensamientos, actitudes, formas de actuar, formas de pensar, gustos aún sobre la manera de divertirme o la forma de desarrollar un matrimonio, un negocio, una vida ciudadana. Cuando yo entiendo eso, entonces la palabra realmente transformó, y cuando la palabra transforma, yo empiezo a entender que ese fundamento ha hecho un cambio en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros entremos a caminar, no como a mí se me antoja caminar, no como yo quiero. Muchos abusan, por ejemplo, hablando de eso que yo estoy hablando, del amor de Dios. Y el amor de Dios para ellos aguanta todo. El amor de Dios es que yo tengo mi propia relación con Dios y Él y yo nos entendemos, así que no importa que yo sea pecador, no importa que yo haga esto, no importa que Él y yo nos entendemos. No, cuidado. Cuidado, porque sí es cierto que la palabra es amor. Pero también la palabra me enseña que por el amor que yo le tengo a Cristo, entonces yo empiezo a hacer algunos cambios en mi vida, y mi manera de mostrarle el amor en respuesta al amor de Dios es que yo he cambiado mi vida. Entonces ahí es donde necesitamos entrar a caminar. Una vez que termina el ministerio de Moisés, y escúcheme lo que pasa con Moisés. Si usted recuerda, cuando Moisés sale de la tierra de Egipto, y entra al desierto, resulta que en el monte Sinaí, yo lo mencioné ayer, el Señor le da las tablas de la ley, ¿de acuerdo? Y le dice: obedezcan esta palabra. Pero ellos, a lo largo de los 40 años, endurecen su corazón en contra de esa palabra. No la quieren aplicar, o la quieren aplicar a su manera. Y resulta que esa generación corrupta tiene que morir en el desierto. ¿Por qué? Porque no permitieron que la palabra los transformara. Esto es para mí importante. Cuando viene la generación que cuando salen de Egipto tienen menos de 20 años, entre ellos está Josué y Caleb, esa generación entonces entiende que ahora hay una forma diferente de vida a partir de la palabra de Dios. Y ellos son los que van a entrar en la tierra prometida.
porque son los que van a estar atentos a la palabra que Dios ha dado, que era lo que había endurecido su corazón Israel durante 40 años en el desierto. Y ahora sí entran para poseer la tierra. Y entonces encontramos que Moisés también por un acto de desobediencia, en su rabia, en su enojo, no puede entrar a la tierra prometida. Está mostrando la drasticidad de la ley. Y entonces viene esa palabra que le entrega Dios a Josué cuando muere Moisés, y está en Josué capítulo 1 versículos 7 al 9, y dice la palabra en ese texto: solamente esfuérzate, le está diciendo a Josué, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tremenda palabra. ¿Qué le está diciendo a Josué? Esfuérzate, sé valiente. Pero el esfuerzo que le está diciendo, sí, claro, a priori está diciendo esfuérzate porque vas a poseer una tierra, esfuérzate porque vas a conquistar, esfuérzate porque vas a ir a poseer. Pero el esfuerzo que le está diciendo no es ese esfuerzo, sino le está diciendo esfuérzate en que nunca se aparte la ley de tu boca, en que nunca se aparte el consejo de Dios de tu vida, en que nunca se aparte la dirección que yo te quiero dar para que tú vivas conforme a esta dirección. O sea que el esfuerzo que tenía que tener Josué no era un esfuerzo físico para ir a la batalla. Es más, cuando usted empieza a desarrollar el libro de Josué, usted va a ver cómo el que pelea la batalla es Dios. Cómo ellos... Es muy largo, o es muy largo lo que les voy a explicar, pero resulta que Israel acaba de salir de la esclavitud, lleva 40 años en un desierto, simplemente han sobrevivido durante este tiempo. Así que aunque la palabra nos hable que hay ejército, pues ejército es que había hombres que eran valientes y querían pelear, pero no tienen destreza militar, no tienen estrategia, no tienen nada que tenga que ver con eso. Las naciones que van a luchar contra ellos son naciones que llevan un historial de ejército, de estrategia militar, de desarrollo de armas. Así que Israel realmente está en desventaja. Y si usted mira, quien pelea las batallas de Israel es Dios. Ellos como que simplemente son espectadores en lo que Dios está haciendo. Creo que en ese aspecto se ve la gracia de Dios, porque Él pelea las batallas. Pero entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Josué? Que se esfuerce en ¿qué? No que se esfuerce en pelear, no que se esfuerce en batallar, no que se esfuerce en preparar físicamente y mentalmente a sus militares para la lucha. No, esfuérzate en tomar la palabra y estar en ella, en meditar en ella y en caminar con ella. Ahora, la palabra de la que está hablando, estamos hablando de que Moisés acaba de morir, así que no se ha escrito ningún libro de los profetas, no se ha escrito ningún libro histórico, no se ha escrito ningún libro poético, no se ha escrito nada, solamente tienen la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y le está diciendo: Josué, esfuérzate en esta palabra, en los 5 primeros libros de la palabra. Pero desde ese momento el Señor le daba la orden de esforzarse en cuidar el fundamento para que su pueblo fuera prosperado. Ahora, a lo largo de la Biblia, en los salmos, en los otros profetas, en otros aspectos, Dios está hablando nuevamente acerca de la palabra. Si usted mira Mateo, si usted mira Juan, si usted mira Marcos, nuevamente viene esa palabra. En Mateo 27, 28, 20, 28, cuando terminamos la gran comisión, dice: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios hace la promesa que va a estar, pero ese va a estar no solamente es un estar presencialmente, no es solamente un acompañamiento, sino va a estar ¿en dónde? En el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La palabra. Voy a estar para dirigirles, voy a estar para guiarles, voy a estar para enseñarles. Pero ¿cuál es el esfuerzo? El cuidarlo. ¿Por qué es un esfuerzo? Porque nosotros somos
no sé si la palabra esté muy fuerte, pero somos mediocres en la lectura de la palabra. Nos cuesta trabajo sostenernos en la palabra. Preferimos que otros nos hablen, preferimos que otros nos cuenten. Y cuando yo de pronto no tengo un predicador que realmente está fundamentado en la palabra, sino es de esos predicadores que toman su pensamiento y eso lo aplican versículos bíblicos, tal vez puede ser que yo esté generando un fundamento que no es claro. Por eso necesito yo conocer la palabra, ir en la palabra y estar en ella para que sea preparado. Por eso, en ese esfuerzo que yo tengo que tener, que Dios me está pidiendo, que le pidió a Josué y le pidió a Israel, ese esfuerzo denota tres cosas que para mí son bien importantes y de las cuales les voy a hablar en esta noche. Pero quiero mirar si ustedes respondieron algo sobre la pregunta de que en quién o cuál es el fundamento y por qué es importante. Entonces vamos acá: Alejandra, Diana, Margarita, Nancy, Estelita, Héctor, Belkis está viendo, Rosalba Sierra también, Daniel Anzola, Dios te bendiga, Fanny Pineda, Freddy Soto, Nidia, Franci, Marisol, Olga, Leonardo Arciniegas, todos están viendo y ninguno respondió. Ok, perfecto. Pero entonces la respondo yo por ustedes. Ya vamos a quitar esa pregunta. Espero que las próximas sí la respondan. Pero la pregunta para mí es, cuando hablamos de qué o quién es el fundamento, estoy hablando que ¿quién? Cristo. ¿Qué? La palabra. ¿Sí? Ay, pero entonces la mía no tiene. Ay, no. Entonces voy a pedirle a Mateo, porque él me dice que sí las ve, pero las mías no. Entonces, perdón. Ah, sí, acá hay respuestas y ahora se me quedó pensando. Bueno, dice Álvaro Marín, bueno, sí, Ah, bueno, dice, ay, Dios mío. Dice, bueno, voy a leer las que veo acá porque en mi celular no sé por qué no aparecen. Dice René, Cristo es el fundamento, dice Álvaro Marín. El fundamento es Cristo, es importante porque nos mostró el camino en la verdad y honestidad. Así se puede llegar al reino del Padre. Freddy Soto dice, el fundamento es Cristo y es importante porque aprendemos de la palabra de Dios. Es importante para nuestra fe, dice René. Francis Penel dice, el fundamento es Cristo en el cual construimos nuestra fe, por eso es importante. Dice Franci, pastor, sí respondí. Sí, yo no sé, es mi celular que está fallando, ya Mateo lo está mirando. Entonces, estas son las preguntas y gracias por responder. Qué pena, es mi celular. Entonces, perdón un segundito, voy a hacer algo. Listo, entonces, bueno, esa fue la pregunta. Ahora, vamos a desarrollar el tema. Entonces, ¿por qué es importante? Ustedes están diciendo que es importante por la fe, por todo lo que hay. Ya, gracias, Mateo me lo pudo cuadrar. Gracias, ahora sí. Entonces miro si hay más. Lucy dice, nuestro fundamento es Cristo. La palabra hecha vida en nosotros es para importancia porque la palabra de Dios es la que nos da vida, transforma, nos lleva al arrepentimiento y a crecer en la vida eterna. René ya lo leí, Álvaro Marín ya lo leí, Fred ya lo leí, René también, Franci también y Miriam Acuña nos está saludando, buenas noches, de acuerdo, ok, gracias. Entonces, y Nancy Parra, un saludo muy especial a Nancy Parra hoy en su cumpleaños, que Dios te bendiga, espero que te hayan consentido mucho y le hayas pasado muy muy bien. Dice, nuestro fundamento es Cristo y es importante porque sobre él nos levantamos y crecemos espiritualmente. Gracias ahora sí por sus respuestas. Y entonces vamos con ese primer punto que yo quiero hablarles, el por qué es importante. Entonces mi primer aspecto es, la fe se consolida en el fundamento. La fe se consolida en el fundamento. ¿Qué estoy diciendo? Que si yo quiero crecer en fe, la fe no es algo de fuerza, la fe no es así como, uy, tengo fe, no, la fe se consolida en el fundamento. O sea, si yo tengo palabra en mi corazón, la palabra hace que se incremente la fe. Por eso la pregunta que tengo ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué relación existe entre la fe y la palabra de Dios? ¿Qué relación existe entre la fe y la palabra de Dios? ¿Usted ve alguna relación? ¿Hay algo que haga que se pueda mirar esa relación entre la fe y la palabra de Dios?
entonces contésteme. Pero acá entonces vuelvo a lo mismo. Josué ha recibido el testigo, se llama eso en las maratones de la carrera de relevos, ha recibido el testigo de Moisés para continuar la carrera, para continuar la conquista de lo que Dios había prometido al pueblo de Israel. Pero antes de eso, finalizando el Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 al 8, Moisés había dicho lo siguiente: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedos de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, dice la palabra. Ahora, yo quiero que usted piense en esto. Israel lleva 40 años dando vueltas en un desierto. No tiene una estructura organizacional en cuanto a gobierno. Bueno, Dios es el Dios que los guía. Moisés ha colocado gente sabia para que lidie los asuntos, pero en sí mismo no tienen territorio, no tienen una economía clara porque ellos viven del maná que viene del cielo, no tienen una experiencia militar, y le encargan a Josué una tarea que parece imposible, una tarea que él dice, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, ¿cómo se supone que ahora voy a entrar y todo lo que pise la planta de mi pie será mi territorio? Ahora, yo tengo que volverme a Números, recordar cómo Josué y Caleb, cuando mandaron a los 2 espías, aunque los otros vieron las dificultades, los problemas, las situaciones, Josué y Caleb tuvieron fe, pero la fe de ellos, ¿qué era? No era una fe arbitraria, no era una fe irracional, o sea, no era una fe de que no, y eso entramos allá y le hacemos, eso no importa, que a veces yo veo fe de ese tipo, de ese estilo. No, la fe de ellos era porque cuando Caleb, por ejemplo, rasga sus vestiduras, él dice, sí es verdad lo que ustedes dicen, pero si Dios lo prometió. Ahora, cuando hablamos de que Dios lo prometió, estamos hablando de la palabra que sale de los labios de Dios. Estamos hablando de esa palabra que es el fundamento, que es Cristo mismo, y Él está diciendo que Él lo va a cumplir. Entonces yo puedo entender algo, que hay tareas que Dios nos va a encomendar en las que necesitamos la fe. Ahora, ¿por qué tú quieres fe? Y podríamos empezar allí, porque a veces la fe la utilizamos de una manera egoísta. Entonces la fe pienso que sirve para las cosas que yo necesito. Tengo fe que Dios me va a ayudar, tengo fe que Dios me va a aumentar el sueldo, tengo fe que Dios me va a sanar. Bueno, y eso sí es fe importante, muy importante. Pero la fe no actúa de esa manera egoísta, no funciona solamente en qué me va a dar Dios, sino la fe también aplica para cumplir tareas en Dios. La fe también aplica para creer que tu familia va a ser salva. La fe también aplica para creer que tu nación puede cambiar. La fe también aplica para entender que esta pandemia no nos tocará y que estaremos guardados en el Señor. La fe aplica para decir, Señor, y en medio de la escasez que haya en la nación, Señor, tú nos proveerás y nos bendecirás y guardarás a tu pueblo. No a mí, no a mi vida, no a mi casa, no a mi congregación, no, a la iglesia en general. Porque estamos hablando del contexto, en el fundamento de lo que Dios nos ha prometido. Y nosotros somos parte de ese fundamento. O somos, no del fundamento, perdón, sino somos parte de ese pueblo de Dios. Entonces la fe se aplica para las tareas que parecen imposibles. Cuando el Señor le dice a los discípulos que vayan y hagan discípulos por todo el mundo, era una tarea también difícil. Era una tarea titánica, pero ellos la podían cumplir por la fe. Pero la fe de ellos era producida por la palabra de Dios. O sea que constantemente la palabra de Dios es la que me anima, la palabra de Dios es la que me levanta, la palabra de Dios es la que me fortalece. Por eso la pregunta es: ¿qué relación existe entre la fe y la palabra de Dios? ¿Cómo yo entiendo que si no hay palabra no tengo fe? Si no hay palabra, yo no puedo generar una convicción. A veces, y lo digo con respeto, pero yo escucho una fe que es una fe más emocional que otra cosa. Es una fe más, y entonces yo en el nombre de Jesús, y eso pasa, pero ni entiendo por qué. No hay un sustento bíblico para lo que yo estoy diciendo, para lo que yo estoy declarando o para lo que yo estoy creyendo.
Pero cuando yo voy a la palabra me bendice. En el texto, las palabras de Dios a través de Moisés infunden en Josué ese aliento. Entonces Josué dice, ok, si yo me miro en mi propia humanidad, si yo me miro como cualquiera de estos israelitas que acabamos de salir del desierto, no tengo nada que hacer. O sea, ni me atrevo a ir a conquistar, ni me atrevo a pensar siquiera que podemos pasar el río Jordán, porque no tengo cómo hacerlo, no tengo la destreza, no tengo la habilidad, no tengo la capacidad. Pero ahí nuevamente para mí aparece la gracia de Dios. Dios es el que va a hacer la obra. Pero ellos necesitan desarrollar esa fe para creer que la palabra que han recibido es la que le da fundamento. Ahora, si tú no tienes palabra, no finjas que tienes fe, porque tu fe se sostiene en la palabra, se fundamenta en la palabra. Mi fe no es algo simplemente de emoción. Ay, tengo fe que Dios va a hacer algo, pero ¿algo qué? Algo es muy abstracto. Dios va a hacer algo, es algo muy abstracto. Tengo fe que Dios cumplirá su propósito en mí. Tengo fe que Dios va a cambiar mi hogar. Tengo fe que Dios restaurará mi salud. Tengo fe que Dios cambiará tal cosa. Pero es algo que es concreto, venido de la palabra de Dios. Entonces cuando yo camino, déjeme colocarlo de esta manera. Cuando usted va a hacer un pacto con alguien, más pacto o un negocio o algo, digamos que usted va a comprar algo. Usted habla con tal persona y le dice, oiga, ¿vamos a hacer el negocio? Sí, me lo vende, qué sé yo, la casa por tanto. Sí, claro. Y usted de pronto llama y le dice, oiga, lo que hablamos esta mañana, sigue firme, ¿no? Sí, claro, sigue firme. Y ya al día siguiente nos vemos a las 10 de la mañana. Sí, claro, ya nos vemos. Las palabras que la persona le dice son las que le hacen a usted creer que el negocio se va a dar. ¿Ya se dio el negocio? No, el negocio no se ha dado. Se va a dar apenas mañana a las 10 de la mañana. Pero las palabras que esa persona le ha venido diciendo, sí, es así, por tanto valor, lo vamos a hacer de tal manera, hace que usted genere esa confianza de que eso va a suceder. Lo mismo sucede con la palabra. Cuando usted va a la palabra y empieza a escudriñar la palabra y empieza a esforzarse en ir a la palabra es la que traerá sobre su vida esa convicción, esa fe de que Dios lo ha dicho. Y entonces ya no empezará a tambalear su fe, porque si su fe es solamente porque yo creo, pero entonces empieza a escuchar que las cosas están mal, que la situación económica, que la pandemia, que esto o aquello, pues resulta que su fe, como no tiene fundamento, será bombardeada, será golpeada, será atomizada. Y en un momento determinado usted ya no tendrá fe, sino pánico, angustia, preocupación, estrés. Pero si usted está en la palabra, si usted se acoge a lo que Dios ha dicho, ahí su fe crecerá. Entonces, el temor y la cobardía son sentimientos naturales. Escúcheme, el temor y la cobardía son sentimientos naturales. Es natural que tengamos temor en algún momento determinado. Es natural que nosotros nos acobardemos frente a situaciones. No sé si lo decía en Nicas en casa anoche o con quién lo hablaba, pero lo que decía era, es natural que de pronto nosotros como pastores, creo que era el domingo que lo hablaba, como pastores podamos también llegar a sentir angustia por lo que está pasando, y qué será el otro año, y qué sucederá, y en esta bodega que estoy con la iglesia, sigo, no sigo, tendré para pagar, no tendré para pagar, tendré para mi sueldo, no tendré para mi sueldo, podría ayudar a la gente de la iglesia, no podría ayudar, porque toda es una incertidumbre. O sea, en lo natural es normal que nosotros tengamos temor y cobardía. Pero acá lo que viene es que eso que pasa en nuestro natural, yo lo trabajo en lo sobrenatural para quitarlo. O sea, ¿qué quito yo en lo sobrenatural? El miedo y la cobardía. Cuando yo coloco mi fe en la palabra de Dios. Cuando yo digo, ok, Dios, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo veo, pero esto es lo que tú dices. Entonces yo veo que la situación económica que se avecina va a ser muy fuerte, porque los gurús económicos están diciendo que los años que se avecinan va a ser muy fuerte, porque tal vez hoy en este momento no se siente el golpe, pero en 6 meses, en un año adelante se sentirá el golpe. Ok, eso dicen las personas que conocen de economía, pero Dios, tú me dices que tú me sustentarás. Tú me dices, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y entonces yo coloco mi fe en la palabra. Pero entonces esa fe que yo tengo no es porque, no, eso Dios nos levanta, eso ahí vamos de la mano de Dios, eso con Dios. No. La palabra dice, y esa palabra dice, sustenta mi fe. Dios
dice en su palabra es lo que me ayuda a mí a crecer. Por lo tanto, si quieres crecer en fe, tienes que crecer en la palabra. Si quieres ser un héroe de la fe, si quieres ser un hombre que tenga un corazón conforme al corazón de Dios, si quieres ser como un David, o si quieres ser un hombre que se ha tenido como amigo de Dios conforme a Abraham, pues tienes que ser un hombre de palabra. Porque si tú miras, Abraham fue conocido como amigo de Dios porque tuvo fe. ¿Pero a qué le tuvo fe Abraham? A la palabra de Dios. Entonces un día Dios se le apareció y le dijo: abandona tu tierra, tu parentela, tu casa y ve al lugar que te indicaré. ¿Y qué hizo Abraham? Cogió su maleta, cogió su esposa, al sobrino que no iba a cogerlo, pero creyó y arrancó. Eso que él hizo en lo natural era una actitud loca, pero él lo hizo porque tenía fe en la palabra. Después, cuando ya tiene X edad, Dios le dice: y te voy a dar un hijo. Y Abraham lo creyó. Y tal vez la promesa se la dio a los 75 años, pero el hijo viene a nacer a los 100 años de Abraham. Mas sin embargo, durante esos 25 años Abraham creyó, le creyó a Dios, y por eso esa fe hizo que el milagro se hiciera verdad. Pero entonces Abraham no tuvo un hijo porque dijo: no, yo creo eso yo creo. No. Abraham tuvo un hijo porque se sostuvo en la palabra, y la palabra fue lo que alimentó su fe. La palabra fue lo que lo sostuvo en la fe. Entonces, cuando usted entiende esto, ¿por qué David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios? Si David cometió muchos errores, cometió adulterio y asesinato, ¿y cómo lo tuvo ahí? Bueno, porque David tenía un corazón sensible a la voz de Dios. Cuando David compone la mayoría de los salmos son cánticos proféticos que hablan del Mesías, que hablan de los tiempos futuros. Muchas cosas hablan los salmos. Pero ¿de dónde componía David estos salmos? De la voz que escuchaba de Dios, de la palabra que lo alimentaba. Entonces yo quiero que usted vea cómo la fe se sostiene en la palabra, y cuando usted se sostiene en la palabra, el temor y la cobardía se van, porque usted tiene la palabra. Así que, ¿quiere crecer en fe? Tiene que crecer en el fundamento, y el fundamento es la palabra. Voy a mirar si ahora sí me aparecen las respuestas que usted ha dado. Entonces, acá está. Entonces, doctora Cata, buenas noches otra vez. Fundamento es la palabra de Dios. Creo que esto Vanessa Aguilar nos está viendo. Mariposa, Julie, qué bueno tenerte. Y Julie dice lo siguiente: la fe es el medio que nos lleva a creer la palabra escrita, y el Espíritu Santo es quien activa en nuestro corazón para aplicar esa letra a nuestra vida. Ok, listo. Entonces el Espíritu Santo. Pero difiere un poquitico en esto. Tú dices: la fe es el medio que nos lleva a creer en la palabra. No, la palabra es la que me lleva a mí a creer en que Dios es real. O sea, la palabra me alimenta. O sea, no viene la fe y después viene la palabra. No viene la palabra y después es la fe. Porque el creer es por el oír, y el oír por mí, dice en Juan. Lucy dice: tiene una relación directa, porque la fe se da por el escuchar, muy bien, escudriñar y creer la palabra de Dios. Ok, eso es, Lucecita, gracias. Don Ramón nos está mirando. Álvaro Morén dice: nuestra fe es alimentada por la palabra, de lo contrario no habría fe. Perfecto. Nancy Parra: tiene una relación en ambos sentidos. Necesitamos fe para creer la palabra de Dios, y necesitamos la palabra de Dios para fortalecer mi fe. Bueno, la sacó mejor Álvaro, Nancy, y es en el sentido, claro, yo necesito fe para creer que la palabra es inspirada por Dios, pero la misma palabra alimenta mi fe. Otra vez Julie dice: él da la convicción de que la palabra de Dios se cumplirá atravesando del Espíritu de Dios, quien obra en lo espiritual y lo visible. Ok. Laurita, muy buenas noches. Dios te bendiga. Freddy dice: la palabra de Dios nos ayuda a cimentar con la fuerza nuestra fe. Muy bien. Y Franci dice: leyendo la palabra se acrecienta mi fe. Su palabra me fortalece, me sustenta y me permite conocer y
apropiarme de sus promesas. Ok, gracias por todas sus respuestas, me parecen súper geniales cada una de ellas, y cada una de ellas tiene ese fundamento. Entonces todos coincidimos en que sí, obviamente necesitamos fe para tener la palabra, pero la palabra misma acrecenta, incrementa, aviva, fortalece, cimenta esa fe. Entonces mi fe no está en el aire, mi fe no está en algo abstracto, mi fe está en las palabras que Cristo ha dado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo me esfuerzo? Me esfuerzo en esa parte. Hay una respuesta más y es de Rosalba, que dice: la palabra hace que la fe crezca y no caiga fácilmente. Al entenderla tengo autoridad al aplicarla. Ok, gracias. Viene mi segundo aspecto. Entonces yo me esfuerzo en la fe para caminar en él. Pero hay un aspecto más de ese esfuerzo. La santidad se consolida en el fundamento. O sea, ya no solamente estamos hablando de la fe, sino ahora estamos hablando de la santidad. Y la santidad se consolida en el fundamento. Eso es lo que estamos hablando en este segundo punto. Y hablando de que esa santidad se consolida en el fundamento, entonces vamos a nuestra tercera pregunta. Y es la misma, pero ahora con santidad. ¿Qué relación existe entre la santidad y la palabra de Dios? Ya le dije que la fe está directamente ligada a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué relación existe entre la santidad y la palabra de Dios? ¿Cómo se relacionan la santidad y la palabra de Dios? Y acá también estoy muy atento a sus respuestas, ya que ustedes nos puedan hablar de cómo se relaciona esa santidad con la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice el apóstol: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces me llama la atención que la palabra o el texto empieza diciendo como hijos obedientes. Ok, listo, como hijos obedientes. ¿Qué obedezco yo? ¿Qué puedo obedecer yo? Yo lo único que puedo obedecer es una ordenanza, un mandato, una directriz, una forma que Dios me da para dirigirme o actuar de determinada manera. Y la única manera de ser obediente es cuando escucho una palabra. Y la palabra que yo escucho es la palabra de Dios. Entonces vuelvo a lo mismo. Y me dice, si ustedes son hijos obedientes de la palabra, entonces ya no se conformen a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia. Y entonces acá viene el cambio, viene la transformación. Entonces ya hablé de que yo crezco en fe, pero también la palabra me transforma. Y acá tiene que ver directamente con el nuevo nacimiento. ¿A qué me refiero yo con el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento tiene que ver con que yo en algún momento de mi vida puedo entrar a conocer la gracia de Dios a través de la lectura de la palabra, y la lectura de la palabra que me permite conocer la gracia de Dios empieza a cambiar en mi vida actitudes. Entonces hay cosas que yo antes hacía que ya no hago. Voy a decir el típico, pero me parece muy simple, sino solamente por el ejemplo. La gente siempre, cuando usted dice que se volvió cristiano, le dice: a usted le prohibieron bailar. Bueno, pues resulta que yo no recuerdo, ni que yo lo haya dicho nunca, ni he escuchado en ninguna iglesia donde se paren y le digan a la gente: y ahora le queda prohibido bailar. Pero tal vez cuando usted conoce a Dios, hay cosas que Él empieza a inquietarle, y en ese sentido le dice: no me gusta que usted actúe como actúa el mundo, que usted viva como vive el mundo, que usted hable como habla el mundo. Y entonces, si nos vamos al baile, digamos que no me gusta esa sensualidad. Pero si vamos a un vicio, no me gusta que usted se emborrache, o no me gusta que usted fume, o no me gusta que usted robe. Pero eso que yo de antemano sabía que estaba malo, pero lo hacía porque soy yo y de malas, empieza a cambiar, porque hay algo de mi interior que empieza a cambiarlo. ¿Quién? Es el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo trae a mi vida? Entonces no hay una palabra en la Biblia que diga no baile.
O no hay una palabra que diga no tome. Pero cuando yo hablo o leo la palabra y entiendo que Cristo me amó y que se entregó por mis pecados y que Él quiere de mí la santidad y que Él quiere de mí un arrepentimiento, entonces el Espíritu Santo viene y revela esa palabra a mi alma, y en esa palabra, en mi espíritu he sido justificado, en mi espíritu ya Dios me ve como un hombre justo, pero ahora en mi espíritu, en mi alma, perdón, el Espíritu Santo empieza a lidiar esa lucha para que yo deje las actitudes, las acciones que tenía antes de conocer a Cristo, y ahora empiece a caminar en la bendición de Dios. Así que la santidad se da en la medida en la que yo conozca y practique la palabra. Entonces no solamente es conocer, porque yo puedo conocer pero no practicar. Que yo conozca y practique la palabra. Cuando yo conozco y practico la palabra, es cuando yo empiezo a vivir en santidad. Porque hay cosas que Dios empieza a pulir en mi vida. Hay cosas que Él empieza a cambiar, hay cosas que me empieza a incomodar. Y entonces tal vez lo que yo hacía antes con naturalidad y no me pasaba nada por hacerlo, ahora siento que no es tan fácil hacerlo. Decir una mentira, tomar lo que no es mío, hablar con vulgaridad. Y entonces yo empiezo a sentir como que, espere, no me siento bien haciendo esto, no me siento bien actuando de esa manera. ¿Por qué? Porque la palabra que yo leo llega a mi corazón, el Espíritu Santo la procesa y empieza a generar en mí una transformación, un cambio de lo que era antes a lo que soy ahora. Pero es necesario conocerla a profundidad, no superficialmente. Entonces, perdóneme que le hable así, pero un devocional de 10 minutos es un devocional de a peso. Es un devocional que no te va a alimentar. Es como si tú desayunaras ahí, qué sé yo, un tintico y almorzaras otro tinto y comieras otro tinto. Tal vez por el momento te quita el aseo, qué sé yo, te llena la barriga de algo, pero eso no te alimenta, y en el fondo o en el tiempo vas a estar raquítico, no vas a tener una fortaleza. Lo mismo pasa si tú no tienes comunión con Dios, lo mismo pasa si tú no tienes comunión con la palabra, lo mismo pasa si tú no tienes esto. Entonces a veces nosotros, vuelvo a decirle esto, y yo quiero explicarlo desde varios aspectos. Primero, me encanta la música cristiana. Pero si tú todo el tiempo la pasas cantando, pero no te nutres de la palabra, no vas a tener una fortaleza en el Señor. La palabra de Dios te puede decir cosas nuevas cada día. Una canción te va a decir lo mismo una y otra vez, el número de veces que la escuches. La palabra es la que va a transformarte y va a llevarte a la bendición. Pero entonces escucho prédicas. Listo, escuchar prédicas es bueno. Depende del predicador. Depende de la fuente de la que venga esa palabra. Pero resulta que Dios no quiere que tú comas lo que masticó otra persona y le alimentó a él, sino Dios quiere llevarte a que tú alimentes tu propia vida con tu propio plato, que tú mismo digas, ok, esto es lo mío. Pero para eso no puedes ser superficial, sino tienes que entrar a la profundidad. Cuando la conozco a profundidad, la puedo aplicar a las distintas áreas de mi vida, porque entonces la palabra me va a empezar a hablar acerca de mi comportamiento, de mis pensamientos, de las cosas que yo hago cotidianamente y de cómo yo puedo cambiar pensamientos, actitudes, formas en lo que hago. Por ello, practico diariamente la meditación y la memorización de la palabra. Cuando hago la meditación no estoy hablando de no estoy hablando de eso. Meditar en la palabra, meditar en ella, profundizarla, entenderla, escudriñarla, vivirla, memorizarla, tomarla, que la palabra se haga mella en mi vida para que yo pueda cambiar. Entonces, así como la palabra, cuando yo me esfuerzo en la palabra me hace un hombre o te hace una mujer de fe. También cuando yo me esfuerzo en la palabra misma me lleva a ser santo. Entonces tú no tienes fe de la nada, ni eres santo de la nada. Tú tienes fe o tienes santidad por la palabra. Y acá voy a leer sus respuestas. Y dice Álvaro Marín: la relación está en que si tenemos conocimiento de la palabra y la aplicamos a nuestras vidas, es más fácil vivir en santidad. Ok, gracias. Yuranis, Dios te bendiga, buenas noches. Lucecita dice: el autor de la palabra es santo, por eso Dios demanda de mi santidad, y la palabra hecha vida en mí me va llevando a un proceso de santificación. Por eso debo alimentarme de ella para que el Espíritu Santo me ayude, porque sola no puedo. Amén, así es.
Y Freddy Soto dice, la santidad y la palabra de Dios se relacionan en el momento en que la practico y transforma mi vida y lo aprendido en la palabra de Dios. O sea que estamos todos coincidiendo en que la palabra de Dios es la que nos da santidad, ¿de acuerdo? Y viene otra respuesta y es de don Héctor Camargo que dice, la santidad es la consecuencia o el resultado de nuestra intimidad con Dios a través de la palabra. Ok, muchas gracias Héctor por la respuesta. Y vamos con nuestro tercer punto. La sabiduría se consolida en el fundamento. La sabiduría se consolida en el fundamento. ¿Listo? Entonces, ya hablamos acerca de que la palabra me hace un hombre de fe. Ya hablamos de que la palabra me hace un hombre de santidad. Pero ahora la sabiduría, se consolida en el fundamento. O sea que la palabra también me hace sabio. ¿Quieres ser sabio? Lee la palabra. ¿Quieres ser una persona que camine en el temor de Dios? Lee la palabra. Y entonces viene la pregunta que obviamente es la misma, pero ahora con la sabiduría. ¿Qué relación existe entre la sabiduría y la palabra de Dios? Y entonces lo he querido llevar así porque estoy hablando de esforzarse. Y entonces a veces como que, ay, qué pereza. No, pero es que la palabra es la que me da fe. La palabra es la que me hace santo. Y la palabra es la que me da mi sabiduría. Si no existe palabra, ni tengo fe, ni soy santo, ni soy sabio. Sino simplemente soy una persona que dice que es cristiana, pero vive como cualquier otro mortal que no tenga a Cristo en su corazón. Entonces yo necesito ir a la palabra, porque la palabra es la que me da fe, la palabra es la que me da santidad y la palabra es la que me da sabiduría. Entonces por eso la pregunta es, ¿qué relación existe? Bueno, Franci creo que alcanzó a contestar de la anterior, y dice, la santidad se va dando en mi vida de acuerdo a mi obediencia y guía de la palabra. Ok, gracias. Gracias, Francisita. Y entonces tengo un texto para esto. Dice en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué es temor de Jehová? No está hablando de un miedo, sino está hablando más bien de un respeto. Pero yo no puedo respetar a Dios si no lo conozco. Acá vengo a exponer nuevamente la necedad que tenemos muchas veces cuando escuchamos personas que dicen, no, es que Dios y yo tenemos nuestra propia relación. Y yo digo, ok, Dios y yo tenemos nuestra propia relación. Y como cuando se sentaron a hablar de cómo era esa relación. Porque Dios nos dejó su palabra para estipular cómo es la relación que Él quiere con nosotros. Pero nosotros en nuestra necedad y en nuestra soberbia pretendemos tener una relación con Dios como nos parece, como se nos antoja, sin ir a la palabra, sin ir a lo que Dios quiere. Entonces, si yo quiero ser sabio, necesito el temor de Dios, pero dice que también que la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Y el conocimiento viene del Logos y viene por la palabra, viene por el entendimiento que yo tenga en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios ejerce una influencia saludable en nuestra vida. ¿A qué me refiero con una influencia saludable? Que empieza a moldear el pensamiento. Yo sé que usted ha escuchado la palabra adoctrinamiento, adoctrinar. Y ese adoctrinamiento no se da solamente en un contexto teológico o en un contexto religioso, sino que nuestra mente es adoctrinada por el ambiente en el que estamos, por la cultura en la que estamos. Entonces digamos que lamentablemente nosotros fuimos adoctrinados en la cultura del más avispado. ¿Sí me entiende? O sea, adoctrinado fue que se formó en nosotros unos principios que eran errados, porque era normal para nuestra sociedad. Entonces cuando yo voy a la palabra de Dios empieza a llevarme a desaprender para volver a aprender. Básicamente esa es la vida cristiana. Básicamente la vida cristiana es entender que lo que yo vivía, lo que yo percibía, lo que yo entendía, lo que yo caminaba antes de conocer a Cristo era totalmente contrario a lo que la palabra dice, y ahora tengo que ir a la palabra. Por eso hablamos de que la vida cristiana es anticultura, o sea, no está de acuerdo a todo lo que vemos. Y muchas veces hoy nos hemos acostumbrado a ver cosas que no son normales.
que no son normales en el ambiente de la palabra, pero que se convirtieron en normalidad. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, y déjenme expresarlo así, hoy hay una discusión por si aprobamos o no aprobamos el matrimonio homosexual. Estamos ahí, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué será? Ahora, piensa esa pregunta hace 50 años. Y hace 50 años eso ni siquiera era una pregunta. Porque las cosas eran más normales, porque lo entendíamos de acuerdo a lo que Dios nos había dicho. Pero como día a día nos apartamos más de Dios, entonces viene lo que dice en Romanos capítulo 1 versículo 28, que cuando nosotros nos endurecimos, entonces nos desviamos de la palabra y entonces Dios nos entregó a nuestras propias concupiscencias y estamos en lo que estamos hoy en día. Entonces todo lo que pasa cuando hablamos de la pandemia, cuando hablamos de desastres naturales, cuando hablamos de todo del caos que hay a nivel natural, pues no es otra cosa también sino la consecuencia de que el hombre se ha apartado de Dios. Y apartarse de Dios es caminar en necedad, es caminar en pecado, es caminar lejos de Él. Entonces la palabra me influencia. Ahora, pero el conocer la palabra, pero no aplicarla, es una actitud propia de necios. Entonces a veces en ese espíritu religioso que tanto combatimos y que a veces también caemos en él, entonces en el espíritu religioso es que conocemos mucha palabra, o sea, usted sabe palabra, usted sabe el versículo, sabe el texto, usted sabe dónde está, desde Génesis a Apocalipsis usted se conoce todo, pero resulta que todo lo que usted conoce solamente es eso, conocimiento, pero usted no sabe cómo aplicarlo a su vida, usted no sabe cómo llevarlo a su vida cotidiana. Y si usted no sabe cómo llevarlo a su vida cotidiana, usted va a fallar. A mí me encanta el texto de Santiago, donde dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero tal vez ese texto lo conocemos muchos de nosotros, pero ¿cuántas veces sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, sino omitimos? Y según la palabra, esa omisión de que yo pude haber hecho algo bueno y no lo hice, es pecado. Y entonces cuando no ejecuto la palabra en mi vida, se convierte en una persona que no es sabia, sino que por el contrario es necia. Pero cuando yo sé que es bueno y persisto en hacer lo bueno, entonces estoy convirtiéndome en una persona sabia porque estoy entendiendo o permitiendo que la palabra me lleve a actuar conforme a lo que Él quiere. Entonces el Señor le dice a Josué que se esfuerce en el conocimiento y en aplicar ese conocimiento. Recuerda que le dije al principio, el esfuerzo que le está pidiendo Dios a Josué no es esfuércese para ir a conquistar la tierra, esfuércese para preparar un gran ejército, esfuércese para tener una capacidad física que le rinda en la lucha. No, el esfuerzo que le está pidiendo es esfuércese en conocer la palabra y en aplicar la palabra. Y entonces cuando yo vengo y veo a la iglesia y la iglesia nos cuesta trabajo conocer la palabra, y más trabajo aún nos cuesta aplicarla, entonces no vamos a poder tener el crecimiento. El devocional que usted debe hacer, y no sé, lo voy a decir en este momento y nunca lo he dicho, pero lo quiero decir, debe ser de la palabra, no de libros devocionales. Porque un libro devocional le va a usted a indicar lo que el autor de ese libro devocional quería expresar en un momento determinado. Pero resulta que la palabra es lo que le va a usted a dar un énfasis en lo que Dios quiere determinar sobre su vida para generar en usted un cambio. Entonces le va a hablar hoy acerca del perdón, porque sabe que usted necesita trabajar en esa área en su vida. Le va a hablar acerca de la moralidad, porque Él sabe que usted necesita trabajar en esa área en su vida. Le va a hablar de la honestidad, porque Él sabe, estoy hablando del Espíritu Santo, que Él necesita trabajar en eso en su vida. Y entonces trae la palabra que es el fundamento, que es Cristo, para que Cristo mismo a través del fundamento nos redarguya y nos diga, oigo, pilas, hay que mirar esto, hay que actuar en esta situación. Entonces debemos aprender a descansar en la sabiduría de Dios y no en la nuestra. Yo necesito descansar en la sabiduría de Dios y no en la nuestra. Así que es importante que entendamos esto para entrar al nuevo año, cuidando y esforzándonos en cuidar este fundamento para mejorar la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. Así que esta era la parte del esfuerzo. Si yo me esfuerzo en la palabra, el esforzarme en la palabra me hace una persona de fe. El esforzarme en la palabra me hace una persona de santidad. Y el esforzarme en la palabra me hace una persona de sabiduría. Entonces ser hombre de fe o ser un hombre sabio o ser un hombre santo no es algo que sea una misión titánica, sino depende de una decisión.
Y esa decisión es esforzarme en la palabra, esforzarme en escudriñarla, esforzarme en permitir que ella afecte mi vida de una manera positiva para que yo cambie mi manera de vivir. Así que en eso es que vamos. Pero hoy hablé del esfuerzo. Me falta hablar del deleite en la palabra o en el fundamento, y me falta hablar de cómo yo permito que esa palabra me guíe. Y de eso es de lo que vamos a seguir hablando. Entonces voy a leer sus respuestas y ya venimos con nuestro tiempo de oración y espero que estén bendecidos. La santidad, pero estoy en la sabiduría. Ya, acá está, perdón. Francia, no, ya leí el de Francia. Estela dice: por medio de la palabra obtenemos la sabiduría. Amén. René dice: la palabra de Dios nos da sabiduría y valor. Amén. Camilo, Nelly y Tulita, buenas noches. Y René vuelve y dice: la palabra nos ofrece y nos da sabiduría, y nuestra inteligencia nos ayuda a entender la palabra de Dios. Ok, gracias por esas respuestas y gracias por entenderlo. Pero acá entonces volvemos a esa necesidad. Y yo quiero que oremos sobre esta palabra y que usted sea bendecido. Así que por favor incline su rostro allí donde está. Y Padre, hoy entendemos, Señor, la necesidad de esforzarnos en el fundamento. La necesidad de trabajar, Señor, en ese fundamento, para conocerte, para amarte, para deleitarnos en ti, Señor, y cada día crecer en el conocimiento de tu palabra. Tú quieres una iglesia fuerte, tú quieres una iglesia vigorosa, tú quieres una iglesia de hombres y de mujeres de fe, quieres una iglesia de hombres y mujeres santos, y quieres una iglesia de hombres y mujeres sabios. Pero tenemos que entender que para que eso suceda, necesitamos caminar en tu palabra, que no es por mi propia prudencia, que no es por mi propia capacidad, que no es por mi propia vehemencia, Señor, que voy a alcanzar estas tres capacidades o habilidades, sino que es en ti, Señor. Yo te pido que tú me ayudes a crecer en la fe a medida que crezca en tu palabra. Yo te pido que tú me ayudes a crecer en fe a la medida que te conozco y conozco al Dios sobrenatural e increíble que tú eres. Yo te pido que tú me ayudes a crecer, Señor, en la santidad, a medida, Señor, que voy creciendo en el conocerte, en el amarte, en el verte y en ver tu gloria, Dios. Y te pido que me ayudes a crecer, Señor, en la sabiduría, Padre, por el conocimiento de tu palabra. Hoy bendigo, Señor, a estas personas que están conectadas en esta noche y a todas las personas que posteriormente verán, Señor, esta transmisión. Te pido que seas tú ministrando a sus vidas, a sus corazones, y que tú seas fortaleciéndolos, Señor, en la gracia y en el amor que viene de ti. Gracias te doy por este tiempo que tú nos regalas y bendigo cada corazón, bendigo cada vida, y te pido, Dios del cielo, que tú mismo nos levantes, Señor, en el amor y en la gracia que viene de ti. Señor, oramos por las personas que hemos venido orando estas noches, por nuestra hermana Candelaria, por Carmencita, Señor. Oramos por la señora Teresa, por el papá de Víctor también, Señor. Oramos para que en cada uno de ellos tú obres tu perfecta voluntad. Asimismo en Javier, la mamá de Patricia también, Dios. Oramos para que tú bendigas, Señor. Oro por los papás de Paola, por los papás de Jairo, Señor. Envía palabra de sanidad, de restauración y de vida sobre cada uno de ellos y fortalécelos, Dios. Y gracias te damos en esta noche por la palabra, Señor, y por permitirnos crecer en lo que tú quieres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dice Franci: Dios, a través de alimentarme en su palabra, nos llena de sabiduría. Álvaro Marín dice: la palabra de Dios es nuestro manual de vida, y si la seguimos, la palabra tendrá la vida llena de paz, sabiduría y amor. Ok, gracias. Y el resto nos está viendo: Jairito, Arby, Diana. Dios los bendiga. Así que espero que estén disfrutando esta palabra, espero que estén fortalecidos en lo que Dios nos está dando. Y entonces les invito para que sigan conectados, ¿de acuerdo? Gracias, bendigo a todos los que están diezmando y ofrendando. Gracias porque sus aportes son importantes para sostener la obra. Bendigo sus alacenas, bendigo sus trabajos, bendigo sus vidas, y en medio de tanta incertidumbre que nos hablan de lo que viene en la parte económica, declaro que estamos cubiertos en la bendición de Dios, porque Dios prometió en su palabra que Él no nos dejaría, sino que Él estaría con nosotros. Así que bendigo a todo dador alegre y oro para que el Señor bendiga
bendiga su economía, sus finanzas y que nunca falte la provisión en ninguno de los hogares. Mañana seguimos con nuestro ICAS en casa, por favor no se pierda, tremenda palabra, un tiempo muy especial. Y de mi parte decirles que los bendigo. Creo que quedan como 3 grupos por cerrar, el resto de la mayoría cerró. Queda el del pastor, como raro, ¿no? Demorándose el pastor, el de otro de matrimonios con Héctor y Nancy, creo que queda el de Olguita también. Así que este viernes, por favor, si usted todavía está en esos grupos, conéctese porque tenemos nuestra despedida y el resto, bueno, ya empezar a aprovechar estas vacaciones y prepararnos para lo que viene el año entrante. Gracias por acompañarnos todas las noches, gracias por estar acá con nosotros. Los bendecimos y declaramos que la gracia y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre cada uno de ustedes. Amén y amén. Bendiciones.